Regresamos aquí a Conexión Ciudadana. Estamos con el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, quien es el mediador número 1 certificado del Distrito Federal. Y el día de hoy nos trae un tema importantísimo, es cómo conviven, cómo convergen, cómo interactúan los demás países. Estamos hablando del Congreso Mundial de Mediación que se llevó en Génova, Italia, y hubo un precongreso. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias por aceptarnos. Al contrario, para nosotros es un gusto estar colaborando con ustedes. Eh, Hubo un congreso de mediación, Congreso Mundial de Mediación, pero hubo un precongreso. ¿Qué es esto? Sí, resulta ser que es un gran esfuerzo que los mediadores de todos los países europeos y de los países latinoamericanos, bueno, Estados Unidos también y Canadá, se reúnan. Y entonces quizá 3 días no son suficientes para analizar una serie de problemas que se presentan en la mediación, que como hemos hablado es una forma de resolver los conflictos en forma extrajudicial. En este momento, los países europeos, por ejemplo, que estaban extremadamente judicializados, pues han bajado sus pretensiones en los tribunales. Quiere decir, surge un conflicto y los norteamericanos dicen nos vemos en las cortes. Muy bien. ¿Cuánto te va a costar eso? En dinero, en dólares. ¿Cuánto tiempo y cuál va a ser tu desgaste? Para finalmente no sabes si vas a ganar o vas a perder. Pero observa que al final del camino no es seguro que ganes, sino es posible que pierdas. Entonces, ¿por qué vamos a la aventura de perder? ¿Por qué alguno tiene que perder? ¿Por qué no ganamos todos? ¿Por qué no planteamos las cosas de tal manera que no se trate de que alguien pierda y alguien gane? Bueno, pues entonces en Europa en este momento, por decirte algo, el presupuesto es: no hagamos pleitos, vamos a hacer negocios. Entonces, fíjate qué interesante que en materia mercantil, Europa es el número 1 del mundo, y cuando te acercas al problema, descubres el porqué. Te voy a poner un largo ejemplo. Hubo muchas guerras entre los países europeos. Acuérdate que entre Francia e Inglaterra una pequeña guerra que duró 100 años y se llamó la Guerra de los 100 años. Hubo otra guerra en donde los españoles, Felipe II, harto de que los ingleses abordaran sus barcos piratas, que para los ingleses no eran piratas sino eran corsarios, entonces se llevaban, no para hundir a los galeones españoles, sino para abordarlos y robarles el oro que venía de América, especialmente de México y del Perú. Entonces, no se trataba de hundirlos, porque entonces el oro se iba al fondo del mar, sino cómo abordarlos. El galeón indudablemente era el barco más poderoso que nunca ha existido en esa época, de 3 hileras de cañones, pero la goleta inglesa era muchísimo más ágil, y entonces cuando veía que venían 5 o 6 goletas, se enfilaba para dar vuelta y hundirlos, pero ellas eran tan veloces que en lo que daba vuelta el galeón ya lo habían abordado. Furioso, Felipe II inventa que todos los puertos españoles, sin excepción, hicieran galeones, y entonces logra en casi 10 años lo que se conoció como la Armada Invencible. Era la escuadra naval más importante que nunca ha existido. Y entonces, según sus cálculos, por primera vez iban a derrotar a Inglaterra en su tierra. Y no sé si recuerdas qué es lo que pasó. ¿Por qué perdió la guerra España sin que Inglaterra hubiese disparado un solo cañonazo? Es que se hundió en una tormenta, ¿creerás? Y entonces, a partir de que se hunde la escuadra invencible española, los ingleses se convierten
en, en los dueños del mar, es la reina de los mares, Inglaterra. Se va a África y se va a toda el Asia, especialmente el sudeste asiático, hasta la India, y no va a ser sino hasta la Segunda Guerra Mundial donde se pone en peligro por los submarinos nazis la capacidad de Inglaterra. Y todavía con Napoleón reta a Inglaterra y pierde con Nelson en la batalla, y por eso se llama la batalla de Trafalgar, y hay una plaza en Londres que se llama Trafalgar Square precisamente para recordar esto. ¿Y qué te parece que hoy en ningún puerto español se hacen barcos? Porque todos los puertos europeos están quebrados. ¿Por qué? Pues porque los tigres del Pacífico, Japón, China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Tailandia, todos ahora han puesto en jaque la economía europea. Entonces los europeos dicen, ¿para qué vamos a hacer pleitos? Vamos a juntarnos para sobrevivir. Y fíjate, todos los enemigos de todo el tiempo y de la historia se reúnen por primera vez. ¿Cómo olvidar? Fíjate, nosotros tenemos aquí el 2 de octubre, no se olvida, ¿verdad? Bueno, pues imagínate cómo se iban a olvidar los austríacos las atrocidades de los nazis, o cómo iban a olvidar, por ejemplo, los polacos las atrocidades de Stalin. Y todo se borró, todo se olvidó, y todos se juntan para para lograr la supervivencia de Europa frente a la economía asiática, ¿no? Entonces surge la necesidad de encontrar nuevos modelos en que las personas no se peleen por los problemas europeos, ¿no? Y entonces es tan importante para ellos que hacen un precongreso, concretamente, por ejemplo, para tratar los asuntos comerciales. ¿Cómo podemos resolver si surge un problema entre Alemania e Italia, que están fabricando tal producto, pero en eso abordaron un barco holandés en Bélgica y entonces se hundió frente a Inglaterra? Bueno, pues entonces, ¿qué ley se va a aplicar? ¿Qué idioma se va a aplicar? ¿Qué juez va a conocer? Pues mejor no hagamos problemas, vamos a resolverlo de tal manera que no tengamos que pelearnos. Eso desde el punto de vista comercial. Entonces, no es suficiente un congreso, si es necesario que determinados temas se aborden en más días. Por ejemplo, lo que hacen en el precongreso, empiezan a tocar todos los temas más relevantes y más importantes o más recurrentes que necesitan con urgencia tratarse para solucionarlos. Por ejemplo, vamos a ver, aquí se casa un español con una portuguesa, son vecinos, y se van a vivir a Holanda, y se separan. Entonces la señora se va a Bélgica, sí, y se lleva a los niños, y entonces el español dice, quiero ver a mis hijos, y entonces empiezan problemas familiares. De cambio, la naturaleza del conflicto ya no es comercial, es familiar. Sí, pero en esos lugares son más chicos que Chihuahua, por decirte, ¿no? Es decir, tú juntas Sonora y Chihuahua y es más grande ese territorio que lo que podríamos estar hablando de España, Portugal, Bélgica y Holanda. Pero el avance tecnológico hace que surja la mediación cibernética a control remoto. Y entonces está la señora siendo entrevistada a las 10 de la mañana del martes que tiene cita por medio cibernético, y está del otro lado el mediador, y del otro lado está el papá y exmarido que está en España, y entonces esta mediación remota necesita pulirse para saber porque antes el papel era importante, vamos a firmar un convenio, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con que no se puede firmar porque estás a X kilómetros de distancia, pero ya resolvieron el problema? Entonces, ¿y cómo se va a aplicar
y conforme al derecho familiar holandés, belga o portugués o español. ¿Me explico? Todas esas diferencias se hacen necesarias por poder lograr reestructurarlo en un tiempo más corto en el precongreso. Entonces, por eso fue toda una semana, fue un poco desgastante en cuanto al esfuerzo y se tocaron situaciones muy interesantes. Mira, por ejemplo, algo en donde México es pionero y lleva la ponencia a Europa y América Latina es la mediación penitenciaria. Y te dices, bueno, yo entendí perfectamente la mediación comercial entre empresarios o entre empresas. O descubro que es muy fácil entender un conflicto familiar en un divorcio por la custodia de los niños o por el derecho de visita. Porque, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, porque si no después va a ser un problema. Tú sabes un caso internacional en México de una muchacha que le manda sus hijos a un personaje mexicano hace como 4 años y entonces él no los regresa y entonces dice, oye, yo te los presté para que fueran contigo en Navidad y han pasado los años y no los ha podido recuperar porque no hubo un acuerdo adecuadamente suscrito para que con el juez pudieran rescatar ese tipo de conflicto. Continuamos aquí con el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Estamos hablando de la mediación internacional. ¿En qué es precursor México? Vamos regresando del corte, vamos a hablar de todo esto y mucho más aquí en Conexión Ciudadana.